Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Pesadilla Interminable. Bueno, Pesadilla Interminable es una película que es curioso porque ya comenté hace poco la película de Noche en el Tren del Terror. Y es una película de antologías. Y la última de las historias precisamente era esta película. Lo que pasa que la han reducido y la han convertido pues como en un cortometraje. Pero es la misma. O sea, antes se hizo la película esta película es del 80. Y esta otra película de antologías es del año 85. Entonces cogieron esta película, bueno, fueron recortándola y la metieron como último capítulo. Se ve que no tenían presupuesto para hacer un capítulo más, una historia más, y dijeron, dos se nos queda muy corta, bueno, pues vamos a reducir esta y la metemos ahí. Porque los directores son los mismos. Y el caso es que esta película, bueno, la otra contaba con más directores, pero hay tres de los directores de la otra película que son los directores de esta. Una película dirigida por tres directores. Bueno, un tal Philip Marshak, un tal Tom McGowan y un tal Greg G. Talas, que eran los mismos que dirigieron esta de Noche en el Tren del Terror. Aparte de la otra eran dos más, eran 5 directores. Bueno, poco voy a hablar de la película porque ya la comenté cuando hablé de la otra película, cuando hablé de esa historia. Y bueno, aquí tenemos algo curioso, ya es curioso de que generalmente es de un cortometraje, hacen un largo, esta vez de un largo han hecho un cortometraje, al revés. Y generalmente, bueno, hay excepciones en las que el cortometraje es mejor que el largo, pero generalmente el largo se supone que tiene que, pues, aportar más información, tener, pues, no sé, más elementos que expandan la historia y ser mejor, tener, pues, más calidad que el cortometraje. Aquí la cosa va balanceada. O sea, el cortometraje yo dije esa historia que para mí fue la mejor de las tres que se hicieron en esa película de antologías. Y es una historia que tiene potencial. No es como esas historias que se hace un cortometraje y luego se intenta hacer un largo y se estira demasiado el chicle. Es decir, que la historia no daba para un largo. Hay veces que la historia no daba para un largo, simplemente es un corto, y a veces ves películas que dicen, esto en un cortometraje hubiera sido mejor, condensado en menos tiempo hubiera sido mejor porque la historia no, el chicle no se podía estirar más, o sea, no, la historia no daba para el largo. En este caso, como digo, la balanza está ahí. Tiene puntos en los que supera el cortometraje, que es lo mismo pero han cambiado cosas, o sea, han cambiado elementos. Tiene puntos en los que supera al cortometraje, está claro de que sí es cierto que expande más la historia, es una historia que había que expandirla más, el cortometraje se nota que está muy cortado, aquí pues se expande más la historia, se explica más todo, vale, en ese aspecto bien. Y era una historia que sí que era cierta, que tenía que ser más, pues más expandida, mejor explicada. Sin embargo, me parece que falla en el aspecto, y en eso la historia corta, cuando la reducen, los elementos que aportan, esos elementos nuevos superan a este largometraje, es en el elemento de arriesgar en cuanto a ofrecer escenas sangrientas. No es que una película necesite ser muy sangrienta, pero en este caso ya no es... voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. Ya no es el tema de las escenas violentas y de las escenas sangrientas, sino que aquí esas escenas están muy censuradas y se nota que están muy censuradas. Y no entiendo yo porque una película del año 80, cuando era el boom del cine más sangriento, los slashers super sangrientos, venían las explotaciones del cine de terror italiano, películas de caníbales, de zombies, o sea, era todo muy, pues muy bestia. No entiendo yo por qué se nota tanto corte, el no querer mostrar ninguna escena violenta, ninguna escena sangrienta, y esas escenas quedan muy cutres cuando están vistas en pantalla. Porque cuando tú intentas hacer una escena más psicológica, un poco más sugerir que mostrar, tienes que hacerlo bien. Pero en este caso es como que intentan hacer eso para no ir por el lado sangriento, un poco porque no quieren ir por el lado sangriento, pero no lo saben hacer bien y les queda cutre. O sea, la historia en general es buena, la historia es buena. Está mejor realizada, al ser más larga la película, pues está mejor explicada, no está tan cortada como en ese cortometraje, esa historia que metieron para la otra película, que es normal que la cortaran, si no, no cabría por la duración.
Pero sí que es cierto que la otra arriesgó más. Se ve que se dieron cuenta del fallo que tuvieron y dijeron, bueno, ya no, que no nos sale bien el tema de las sugerencias, pues vamos a meter pues, más escenas violentas, más sangre, y son todas esas escenas que se veían de stop motion en esa historia más corta. Que ahora muchos dirán, stop motion, qué mal hecho, tal. Se ve mal hecho, claro que se ve mal hecho. Bueno, yo ya sabéis mi opinión en cuanto a que para mí los efectos especiales estos de ahora de CGI es hasta peor que lo de estas películas, y el stop motion pues le da cierto encanto, pero era arriesgado y la escena molaba en cuanto a que se arriesgaba en meter escena violenta, escena con sangre, que el efecto especial te gustara más o menos era otra cosa, pero arriesgaba, metía sangre, metía escenas violentas, y eso hace que la película, ese corto que hicieron de esta película es mucho más violento y mucho más sangriento que la propia película. Y hace que funcione en ese aspecto mejor. En el aspecto de historia está mejor contada esta, pero en ese aspecto queda mejor el cortometraje. Porque aquí, ya digo, intentan sugerir antes que mostrar y no les sale bien. Entonces queda muy peor, para mí queda peor. Cuando aquí sale, por ejemplo, un monstruo que sale, un demonio, que lo difumina mucho y sale difuminado, que apenas se ve, y el otro, ¡ah! Eso queda peor, el no querer mostrarte ese demonio. Para mí eso no es una escena sugerida, no es una escena psicológica, simplemente es algo que ves ahí turbio, que ves que está mal hecho, pero no lo ves bien porque está turbio. Para mí eso queda peor que meterte ya, vale, la criatura, pues vela ya directamente, ya que no nos va a salir bien, para hacer esa chapuza, porque para eso prefiero de que no te muestren a la criatura y te muestren la reacción del actor. Claro, esta película tampoco es que tenga unas interpretaciones de la hostia, pero bueno, que veas la reacción del actor, que te muestre a lo mejor pues una garra, lo que sea. Eso es sugerir, o una sombra, pero ya cuando te ponen ahí al monstruo, simplemente te lo difuminan y ya estáis a corta la escena. Para eso me pones, como hicieron en ese cortometraje, al monstruo hecho con stop motion, aunque esté mal hecho, pero te lo muestran, te muestran la escena sangrienta, cómo mata a la persona, y ya está. Yo creo que se dieron cuenta de ese error y lo corrigieron cuando hicieron pues el recorte de esta historia para meterla en la otra película. Pues la historia es la que ya comenté. La película está protagonizada por Cameron Mitchell, Richard Moore. Y bueno, pues tenemos como dos historias que luego se juntan. Primero tenemos una mujer que está casada con un escritor interpretado por Richard Moore, que pues es ateo y ha escrito un libro en el que dice que Dios ha muerto. Entonces ella es como que está teniendo sueños con lo que ella cree que es el diablo. Entonces dice, esto es un castigo que está viniendo porque tú no crees en Dios. Intenta convencerle, pero él está seguro de que Dios no existe, y lo ha escrito en ese libro. Y bueno, pues es un libro pues bastante polémico, pero el tipo sigue adelante. Entonces, por otro lado, vemos a un anciano judío que ve a un chaval joven, un millonario, en un programa de televisión, y él dice que es un nazi que mató a su familia cuando la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Se lo dice a un vecino suyo que es policía, que está interpretado por este Cameron Mitchell. El policía no lo cree porque dice, desde aquella época acá, pues el tipo tendría que tener pues unos 70 años lo menos. Y el chaval es un chaval de 20 y algo. Es imposible que se haya permanecido tan joven durante tanto tiempo, ni siquiera con la cirugía plástica. Pero el tipo dice que sí, que sí, que sí, que sí. Y bueno, al final este anciano acaba muerto, el policía ya empieza a investigar y descubre en la pared del anciano, que tenía muchas fotos, de que este tipo, la misma cara, pues ha estado en diferentes épocas, en la guerra franco-prusiana, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, o sea que lleva pues el tipo siglos viviendo. Y es el mismo tipo, es imposible de que haya un calco igual que él, aunque haya gente que es muy parecida, vale, te pueden sacar un parecido tuyo de alguien que haya vivido hace 50 años, pero joder, si te sacan un parecido tuyo de alguien de 50 años atrás, de otro de hace 100 años atrás, de otro más pues, al final no puede haber tantas personas parecidas a ti, como si fueran clones. Tiene que ser el mismo tipo que no envejece, que vive pues a lo largo de la historia sin envejecer. O sea, al final el tipo es un enviado es un demonio, es un enviado del diablo. Y tiene como una especie de seguidores, como si fuera una secta, y esta historia se une con la otra porque quiere captar a este hombre, a este escritor, para su secta, ya que es una persona que está promoviendo el que Dios no existe y quiere captarlo para su secta. Entonces tenemos por un lado la investigación del policía para averiguar este tipo quién es y está seguro de que ha matado a su vecino, y luego tenemos por otro lado el que este tipo quiere captar, este demonio quiere captar a este escritor. Y la mujer del escritor, que ya poco a poco, claro, este tipo quiere destruirla a ella, porque ella es una creyente y es la única que a lo mejor tiene las herramientas adecuadas para al final acabar con él, ya que tiene mucha fe. Luego aparece por ahí pues una especie de sacerdote
que se ve que en su día renegó de Dios porque tiene los 3 6 tatuados en el cuerpo, pero luego se ve que volvió otra vez a creer y a ponerse en contra de Satanás. Y también pues intenta ahí meterse en medio, un poco para avisarlo, rollo como la profecía, pero a lo cutre. Y bueno, como digo, la historia está bien. Las actuaciones pues no son nada del otro mundo, más bien dejan bastante que desear. Pero lo que es la historia está bien y está mejor realizada porque está más alargada. El otro se nota que tienen cortes en la película posterior. Pero sí que es cierto de que es una película que se nota muy floja porque, ya digo, intenta sugerirte en muchas escenas, pero no lo hace bien. No lo hace bien. Para sugerir tienes que saber hacerlo. Tendría que tener mejores actuaciones para ver mejor las reacciones de los personajes. Luego también pues tendríamos que tener pues elementos como sombras, como ver una garra, más que ponerte a la criatura y simplemente difuminártelo, que aparezca de repente y desaparezca. No lo sé, eso para mí no está bien hecho. En ese aspecto yo creo que mejora el cortometraje. Así que en una balanza los pondría al mismo nivel, simplemente. Si tuviera que compararlo, o sea, es la misma película, en realidad, la misma historia. Pero tiene fallos las dos. O sea, esta tiene fallos en cuanto a las escenas, digamos, de terror, de muerte sobre todo. Aunque el final es el mismo, y me parece que el final es muy espectacular, igual que en ese cortometraje. Como película de terror funciona más el cortometraje. Ahora, el cortometraje le falla la historia, porque es una historia que tendría que ser más alargada, explicarse mejor, y en esta se explica mejor porque tiene más metraje, es lo único. Entonces, bueno, recomendable, está bien. Si la veis y luego veis el cortometraje con esos elementos nuevos, pues yo creo que es una historia que está muy bien y que os va a gustar. O sea, complementando esta película con esa otra de historias cortas, viendo esa última historia y complementando las escenas de la otra con la historia de esta más mejor explicada y en fin. Y poco más que comentar, una peliculilla pues normal y corriente. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.